Bienvenido de nuevo a este estudio de la sana doctrina de la Biblia, el cual forma parte de la biblioteca de Cristianismo Primitivo. En la descripción del video estaré colocando el enlace de esta página, de este estudio, para que lo puedan leer ustedes mismos. Continuaremos con el tercer bloque, que se titula El reino de las tinieblas. A continuación el capítulo 22. El pecado. Capítulo 22. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Romanos capítulo 5, versículo 12. ¿Cómo sería el mundo si no hubiese guerra, ni homicidios, ni robos, ni pleitos familiares? ¿Cómo sería si todos los hombres fueran perfectos como lo fue Adán antes de pecar? Sería un lugar bello, ¿verdad? Al comparar nuestro mundo pecaminoso con un mundo sin pecado, se nos da la idea de cómo es el pecado. El pecado ha sido definido de la siguiente manera: cualquier pensamiento, palabra, acción, omisión o deseo contrario al carácter de Dios. La palabra pecado se refiere a toda iniquidad y a la corrupción espiritual del alma. Eso es el opuesto del carácter de Dios. La Biblia define el pecado. El pensamiento del necio es pecado. Proverbios 24, verso 9. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Romanos capítulo 14, verso 23. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Santiago capítulo 4, verso 17. El pecado es infracción de la ley. Primera de Juan capítulo 3, verso 4. Toda injusticia es pecado. Primera de Juan capítulo 5, verso 17. El origen del pecado. El relato del origen del pecado en el mundo se encuentra en Génesis capítulo 3, versículos 1 al 8. Antes de que el pecado entrara en el mundo, el hombre era puro y santo. Vivía una vida muy feliz y estaba contento con todo. Él llevaba la imagen de su Creador. No sabía nada de la culpa ni de la muerte. El hombre estaba libre de toda condenación y gozaba de comunión con Dios. Pero después que Satanás engañó a Eva, apareció entonces la primera transgresión del hombre. Como dice en Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La naturaleza del hombre fue cambiada. En vez de ser bueno en gran manera, Génesis capítulo 1, versículo 31, como lo hizo Dios, ahora Dios tuvo que decir del hombre: todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 23. El pecado de Adán y los pecados nuestros. Ser un pecador no depende de la clase o el tamaño de los pecados cometidos. Un hombre roba una manzana y otro hombre roba $1000. Delante de Dios, los dos son culpables. No por robar una cosa grande o pequeña, sino por robar. Cuando Dios nos dice una cosa y hacemos otra, lo que nos aparta de Dios es el hecho que fuimos desobedientes. No nos engañemos, pues, pensando que los pecados nuestros no son tan malos como los de otras personas. Por tanto, aunque nuestro pecado parezca muy pequeño, será suficiente para apartarnos de nuestro Dios. El pecado de Adán y Eva, cuando comieron del fruto prohibido, no parece importante en comparación con los pecados y crímenes graves que se cometen en la actualidad.
Sin embargo, su pecado bastó para separarlos de Dios y traer sobre ellos y sobre su descendencia la condenación de muerte. El pecado de Adán. Un solo pecado destruyó la pureza, perfección, santidad y la vida del hombre. Este pecado no consistió solamente en extender la mano y tomar del fruto del árbol prohibido. Tomar el árbol fue solo el resultado del hecho de dejar a Dios y seguir a Satanás. El pecado, por lo tanto, fue la condición del alma y no solo la acción de la mano que cogió el fruto. El hombre perdió su relación con Dios y por eso llegó a ser pecaminoso. Del pecado de Adán recibimos la corrupción de la naturaleza humana, la mortalidad y la separación de Dios. Esta condición se ha transmitido de generación en generación y conduce a cada persona al pecado propio. Solamente la sangre de Jesucristo puede quitar esta mancha. Lea Salmos 51, verso 5, Hechos capítulo 17, verso 26, Romanos capítulo 3, versículos del 9 al 23, capítulo 5, del versículos 12 al 19, Segunda de Corintios capítulo 5, verso 14 y Efesios capítulo 2, verso 3. Los pecados cometidos. Cuando el pecado existe en el corazón, éste se manifiesta de algún modo en la vida de la persona. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Jeremías capítulo 17, verso 9. Por tanto, del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Mateo capítulo 15, versículos 19 y 20. A veces escuchamos la pregunta, ¿soy yo responsable por el pecado de Adán? No. Pero el pecado de Adán, o mejor dicho, la naturaleza pecaminosa que heredé de Adán, me hará pecador. Y eso sí me condenará delante de Dios. Los pecados de omisión. Esto es cuando no hacemos las cosas que sabemos que debemos hacer. Dios, por medio de Santiago, nos dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Santiago capítulo 4, verso 17. Sabemos que Dios quiere que hagamos algo y no lo hacemos. Pecamos. El pecado imperdonable. Este tema fue debatido varias veces por Cristo y los apóstoles, y la seriedad del mismo exige que lo valoremos, que lo volvamos a revisar. A continuación citamos algunos versículos de la Biblia sobre el tema. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Mateo capítulo 12, versículos 31 y 32. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Hebreos capítulo 6, versículos 4 al 6. Nuestro Salvador dio la solemne advertencia contra el pecado imperdonable, porque los fariseos lo acusaron de echar fuera a los demonios por Beelzebú, príncipe de los demonios.
atribuyéndole así a Satanás el poder que solo Dios posee. Mateo capítulo 12, verso 24. Con relación a la blasfemia contra el Espíritu Santo, bien se ha dicho que no es por falta alguna del poder de la sangre de Cristo que jamás se perdona este pecado, ni por falta de la misericordia perdonadora de Dios. Más bien, es porque los que cometen el pecado imperdonable desprecian y rechazan el único remedio para el pecado, el poder del Espíritu Santo, que aplica al alma del hombre la redención por medio de la sangre de Cristo. Algunas personas temen haber cometido el pecado imperdonable. A ellos se les puede hacer una pregunta: ¿desea usted arrepentirse y dejar el pecado? Si la respuesta es sí, entonces no ha cometido el pecado imperdonable, pues una verdadera angustia y arrepentimiento por los pecados es la mejor evidencia que no se ha cometido el pecado imperdonable. La Biblia dice que para los que cometen el pecado imperdonable es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento. Hebreos capítulo 6, versículos 4 al 6. No debemos concluir que alguien ha cometido el pecado imperdonable y dejar de llamarlo al arrepentimiento. ¿Cómo podemos estar seguros que la persona ya no puede arrepentirse? Es por eso que sería mejor seguir llamando, tal vez. No podemos concluir que alguien ha cometido el pecado imperdonable y dejar de llamarlo al arrepentimiento. ¿Cómo podemos estar seguros de que la persona ya no puede arrepentirse? Es por eso que sería mejor seguir llamando al tal, aunque creamos que no puede arrepentirse, que dejar de llamar a uno que pudiera. Hay personas que, teniendo en cuenta estos versículos, declaran que cuando un cristiano cae en pecado, nunca puede arrepentirse. Pasan por alto versículos como Santiago capítulo 5 versos 19 y 20, Segunda de Pedro capítulo 3 verso 9 y Segunda de Corintios capítulo 7 verso 9. Las dos lecciones prácticas que podemos aprender de la enseñanza bíblica sobre el pecado imperdonable son: número 1. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Primera de Corintios capítulo 10 verso 12. Y número 2. El hecho de que pecar contra el Espíritu Santo es el único pecado que pone al hombre más allá del arrepentimiento, destaca la gracia y la bondad de Dios. Lo que nos hace vulnerables al pecado. Número 1. La depravación heredada. Como dice Pablo, somos por naturaleza hijos de ira. Efesios capítulo 2 verso 3, es decir, hemos heredado de Adán la tendencia hacia el pecado por medio de nuestros antepasados. Los hijos tienen la inclinación a pecar como lo han heredado de sus padres, que también son pecadores. De manera que sobre los padres descansa una grande responsabilidad de enseñarles a los hijos a refrenar su naturaleza pecaminosa y luego a encontrar en Cristo el remedio para su pecado. Lo que nos hace vulnerables al pecado. Número 2. La tentación. Satanás se aprovecha de la concupiscencia de los hombres, tentándolos a pecar. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Santiago capítulo 1 verso 14. Por esta razón debemos huir de lo que atrae a nuestra naturaleza pecaminosa. Lea Mateo capítulo 4 del versículo 1 al 11, capítulo 6 verso 13, Primera de Corintios capítulo 10 verso 13, Santiago capítulo 1 versículos 2 al 6 y del 12 al 17.
Lo que nos hace vulnerables al pecado. Número 3. La ignorancia. Por falta de entendimiento, muchas personas han caído en pecados graves que han afectado toda su vida, por lo que necesita la humanidad, pero lo que necesita la humanidad no es el conocimiento del pecado, sino el entendimiento acerca del pecado. Este entendimiento debe ir acompañado junto con las instrucciones de cómo alejarnos de las garras mortíferas del pecado. Lea Levítico capítulo 4 versos 2 y 3, Salmo 79 verso 6, Jeremías capítulo 9 verso 3, Lucas capítulo 12 verso 48, Hechos capítulo 17 versos 29 al 30, Efesios capítulo 4 verso 18. La ociosidad. Muchos jóvenes se han olvidado de los proverbios antiguos. La ociosidad es la madre de todos los vicios, y una madre ociosa es el taller del diablo. Una mente ociosa es el taller del diablo. Ocúpese haciendo algo útil, algo que pueda hacerse para la gloria de Dios, y escapará de muchos lazos en los cuales han caído los ociosos. Una de las maldiciones más grandes del tiempo moderno es que hay muchos padres que crían a los hijos sin enseñarles cómo trabajar. Dé trabajo a los ociosos del pueblo y limpie los lugares de ociosidad, y muchas de las maldades desaparecerán. Lea Proverbios capítulo 10 verso 4, 12 verso 24, Proverbios 13 verso 4, Proverbios 24 versos 30 al 34, Proverbios 26 verso 15, Segunda de Tesalonicenses capítulo 3 verso 10 al 12 y Primera de Timoteo capítulo 5 verso 13. La indiferencia. La actitud de ¿qué me importa? Ha llevado a muchas personas a una vida de pecado. Al que nada le importa siempre escoge el camino que le parece más placentero, el camino del pecado. Número 6. La influencia de los malos compañeros. Nuestro peor enemigo, fuera de nuestra carne, es la persona que pretende ser nuestro amigo, pero nos insta a pecar. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Proverbios capítulo 1, verso 10. ¿Ha visto usted lo que le pasa a una naranja buena después de haber estado entre naranjas podridas? La avaricia. Hay gente que hace ganancias por medio de negocios fraudulentos y no se dan cuenta que al sacrificar su integridad pierden algo de mayor valor que el dinero. Por tratar de mantener una posición alta en la sociedad, algunos han sacrificado una conciencia tierna sin darse cuenta que ellos salieron más bien perdiendo que ganando. Con el objetivo de ganar posición alta anhelada, algunos hombres se han envilecido renunciando a su integridad a cambio de ganancia o fama mundana. Cuando se sacrifica la piedad y la pureza a cambio de los tesoros mundanos, Proverbios capítulo 23 verso 5, hay contaminación de pecado y la pérdida no puede ser recobrada con nada que este mundo ofrezca. Lea la historia del hombre rico y Lázaro, Lucas capítulo 16 versículos 19 y 30 al 31, y también la del rico insensato, Lucas capítulo 12 versículos 15 al 21. Lo que hace vulnerable al pecado. Lo que nos hace vulnerables al pecado. Número 8. La lisonja. Esto es algo que es más difícil resistir que la oposición abierta y directa. Es cierto que hoy, así como en los días del Salomón, la boca lisonjera hace resbalar. Proverbios 26-28.
Detrás de todo esto está la influencia y la obra del padre de mentira, Juan 8:44, el gran engañador de las almas que conoce las debilidades y las flaquezas de los hombres. Él no pierde ninguna oportunidad para conducirlos a la perdición. En resumen, todo pecador puede decir verdaderamente: la serpiente me engañó y comí. Génesis capítulo 3, versículo 13. Resultados del pecado. Número 1. La muerte. El resultado del pecado se resume en esta advertencia a Adán: porque el día que de él comieses, ciertamente morirás. Génesis capítulo 2, verso 17. Y todas las citas que mostramos a continuación testifican que la muerte corporal y espiritual son la paga del pecado. El alma que pecare, esa morirá. Ezequiel capítulo 18:40. La paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. La muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Romanos capítulo 5, verso 12. El pecado da a luz la muerte. Santiago 1:15. Muertos en delitos y pecados. Efesios capítulo 2, verso 1. La que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Primera de Timoteo capítulo 5, verso 16. Resultados del pecado. Número 2. La corrupción. El pecado es un proceso que corrompe la persona, haciéndola vil ante los ojos de Dios y vergonzosa a la luz de la justicia y santidad verdadera. Es algo que no se puede eliminar ni por medio de la civilización, ni de las buenas costumbres, ni de la cultura, pues al fijarnos en los países que pretenden ser más civilizados, también encontramos que los mismos son parte de los medios más vergonzosos de inmundicia. ¿A dónde se puede ir en este mundo sin que la corrupción sea tan evidente? En todas partes se nota que los hombres son amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 2 al 4. El pecado es una enfermedad mortal que primero corrompe y por último destruye alma y cuerpo. Romanos capítulo 1, versos 20 al 32. Resultados del pecado. Número 3. La miseria. Hay muchos que se engañan con la idea de que la religión solo vale a la hora de la muerte, pero mientras viven prefieren la vida de pecado, suponiendo que sacan mayores satisfacciones y placer del pecado. Pero no os engañéis. Gálatas capítulo 6, verso 7. ¿Por qué hay tanta miseria, pobreza, aflicción, dolor, enfermedades y plagas en el mundo? Es por causa del pecado. ¿Por qué hay cárceles, penitenciarías y escuelas de reformación de la conducta? ¿Por qué las peleas, las disputas, el asesinato, las persecuciones, las guerras y los otros pesares de la vida? ¿Por qué existen esas chozas miserables de prostitución en nuestras ciudades, el remordimiento de la conciencia, la angustia del alma y las esperanzas arruinadas? A causa del pecado. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amorotado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino. Proverbios 23 del 29 al 30.
Esta lista de miserias y aflicciones es típica de lo que produce cualquier pecado. Las palabras no bastan para describir los lamentos, los pesares y las desolaciones causadas por el pecado. Es cierto que muchas veces el pecado trae lo que los hombres llaman placer, como las drogas. El pecado da una sensación de placer momentáneo. Los que están bajo la influencia de este engañoso jarabe que calma, miran con lástima o desprecio a los que andan en pasos de justicia y santidad verdadera. Pero tales placeres solo son pasajeros. El que se toma un trago de vez en cuando corre el peligro de llegar a ser el borracho que tambalea por las calles. El joven que fuma cigarrillos finalmente llega a convertirse en un esclavo enfermo. El jugador de suerte corre el riesgo de caer bancarrota y un laberinto entregado a los vicios llega a ser un destructor de hogares. Como un jarabe que calma, el pecado puede tranquilizar por un tiempo, pero solo adormece a la víctima y le asegura el terrible día de la ira y de la retribución. Resultados del pecado. Número 4. La condenación eterna. Los peores resultados del pecado no se experimentan en esta vida, sino en la eternidad. Cualquier cosa que se experimente en este mundo será muy ligera en comparación con lo que ha de venir. El edicto está escrito: todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas capítulo 6, verso 7. Aquí sembramos, allá segamos. Si en esta vida sembramos para la carne, en el mundo venidero segaremos corrupción. Capítulo 6, verso 8 de Gálatas. Si aquí sembramos para el Espíritu, más allá segaremos para vida eterna. Si los resultados del pecado aquí, manifestados claramente al hombre, son indescriptibles para la lengua y la pluma humana, ¿qué angustia y miseria habrá cuando se junten los lamentos y gemidos de las almas condenadas con los del diablo y sus ángeles en medio de las llamas del infierno, donde el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos? Apocalipsis capítulo 14, verso 1. La liberación del pecado. ¿Acaso no hay manera de escapar? ¿No hay alguna manera en que los perdidos y encadenados por el pecado puedan librarse de la esclavitud y escapar del castigo del fuego eterno? Judas, versículo 7. Gracias a Dios, sí la hay. Hay perdón por los pecados cometidos. Si cumplimos con los requisitos de Dios para tal perdón, Lucas capítulo 24, verso 47, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 9. La gracia de Dios se extiende a toda alma, a cada persona encadenada por los grilletes del pecado. Le llega la invitación bondadosa y celestial: mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios. Isaías capítulo 45, verso 22. No obstante, esta promesa se basa en la siguiente: deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Isaías capítulo 55, verso 7. Si no os arrepentís, el único resultado será que todos pereceréis igualmente. Lucas capítulo 13, verso 3. La victoria sobre el pecado.
La libertad del pecado solo es posible cuando la persona se somete al poder de Dios y a la dirección de su Espíritu Santo. No hay poder ni en la tierra ni en el infierno que pueda negar a cualquiera la victoria perfecta en nuestro Señor Jesucristo, con tal que la persona cumpla con los requisitos de la palabra de Dios. Aunque se trate de los hombres más fuertes y más inteligentes, lo cierto es que, separados de Cristo, nada podéis hacer. Juan capítulo 15, verso 5. Sin embargo, el más débil puede decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. ¿Cómo pues venceremos? Por medio de la sangre del Señor Jesucristo. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Apocalipsis capítulo 12, verso 11. Por medio de la fe. Y esta es la victoria que han vencido al mundo, nuestra fe. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Primera de Juan capítulo 5, verso 4. Al vestirnos de toda la armadura de Dios, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Efesios capítulo 6, versículos 10 al 16. Por medio de la palabra, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmos 119, versículo 11. Nuestra lucha contra el pecado significa una batalla continua contra los poderes del maligno, pero tenemos que recordar que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Segunda de Corintios capítulo 10, verso 4. Confiemos en Dios, su poder es infinito, su amor es infalible, y Él promete que nunca dejará ni abandonará a los suyos. Es nuestro privilegio experimentar continua y diariamente lo escrito por Pablo. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos capítulo 8, verso 37. Aquí llegamos al final de la lectura del capítulo 22, El pecado, de la serie El reino de las tinieblas, que forma parte del estudio de la sana doctrina de la Biblia. A continuación, nuestro siguiente video, estaremos hablando del capítulo 23, que tiene como nombre la incredulidad. Esté atento, con este capítulo, la incredulidad, estaremos terminando el bloque, el reino de las tinieblas, y continuaremos con el siguiente bloque, la doctrina de la salvación. Si este audio ha sido de bendición para tu vida, compártelo para que sea bendición de otros y este ministerio tenga una buena funcionalidad, que es el propósito de haberlo subido, contribuir a la obra del Señor. Él les bendiga. Hasta pronto.